Eh, Buen día. Vamos a iniciar con la sección 4 sobre la nociología. Esta parte trata sobre la trascendencia del conocimiento y en esta primera parte consiste en lo que es la introducción, las nociones y la certeza de la trascendencia. Permítame presentarme de nuevo. Soy Jorge Manuel Moreno Varela. Y sin más, pues entremos en materia. Muy bien. En este conocido diagrama tenemos el índice general con sus 5 secciones. La introducción, las nociones, la certeza, la trascendencia y la objetividad del conocimiento, ¿no? Empecemos con la sección de trascendencia del conocimiento. Este es el índice del tema de la trascendencia. Tenemos una introducción, un artículo, un artículo 1 o primer artículo, que se refiere a en cuanto a las condiciones empíricas. El punto 2, tenemos un segundo artículo y se refiere en cuanto a sí mismo. Que por el momento no nos dice gran cosa este artículo 2, pero ya entraremos en materia. Empecemos pues con la introducción y tenemos el índice de la introducción que tiene 5 apartados. El primero dice, tiene valor el conocimiento trascendente. Estamos hablando del valor. El conocimiento tiene valor trascendente. El tercero, la inmanencia del conocimiento. Sigue defensa de la inmanencia. Y finalmente veremos las doctrinas inmanentistas. Empecemos pues que con la cuestión tiene valor el conocimiento trascendente. Veamos en términos generales qué trata la trascendencia del conocimiento o de la nociología. La trascendencia del conocimiento viene a ser la capacidad que tiene el conocimiento humano de ir más allá del sujeto que conoce y de alcanzar realidades que están fuera de la mente. Estamos hablando de la trascendencia. El conocimiento no es solo una construcción interna. Busca captar lo que son las cosas en sí mismas. Ejemplo, cuando conoces un árbol, tu mente no se queda en una imagen subjetiva, sino que capta algo del ser real del árbol. La trascendencia del conocimiento supera el subjetivismo o idealismo. Iniciemos con la cuestión de si tiene valor el conocimiento. La respuesta a que si tiene valor el conocimiento trascendente es pues que sí, que el conocimiento sí tiene valor trascendente. Tenemos el punto A. Posee su propia certeza por un motivo estrictamente teórico, ese conocimiento, ¿ok? Y que supera o trasciende las condiciones subjetivas o condiciones históricas del hombre. Punto B. Si no tuviera certeza y solo se conoce a sí mismo, sucedería que alcanza al ente como algo distinto al mismo conocimiento. Pasamos a la inmanencia del conocimiento. A esa trascendencia se opone doblemente la inmanencia del conocimiento. Es su opuesto. Tenemos el inciso 1. La inmanencia empírica, práctica, afectiva, histórica, por lo tanto,
La verdad, dice, no tiene un valor teórico o especulativamente absoluto, sino que depende de las condiciones subjetivas. Es lo que nos dice la inmanencia, o la inmanencia empírica. Depende de las condiciones subjetivas o históricas del hombre. La verdad es inmanente a las condiciones del hombre. Continuemos con esta inmanencia del conocimiento. Inciso 2. La inmanencia absoluta no conoce sino a sí mismo. Y no se refiere al ente como distinto del conocimiento. El conocimiento y la verdad inmanente son el mismo conocimiento humano. Es lo que nos dice la inmanencia del conocimiento. Tratemos ahora la defensa de la inmanencia. Y tenemos la primera pregunta. Esta doble inmanencia es defendida por muchos, de donde surge la pregunta que mencionamos. El conocimiento humano tiene un valor trascendente. Estamos hablando de la defensa de la inmanencia. Esta pregunta es doble según la doble trascendencia. 1. El conocimiento humano es medido por las condiciones subjetivas o históricas del hombre, o verdaderamente los trasciende y tiene un valor absoluto. Veamos. La segunda pregunta nos dice, ¿el conocimiento humano se conoce solo a sí mismo, de tal manera que la cosa conocida esté en el conocimiento y por el conocimiento, o conoce a un ente distinto de sí mismo? Veamos pues, ¿qué nos dicen las doctrinas inmanentistas? A causa de la multitud de doctrinas inmanentistas, es necesario reivindicar reflexiva y explícitamente lo que es la trascendencia del conocimiento, de donde surgen dos artículos. El primer artículo, en cuanto a las condiciones empíricas. El segundo artículo, en cuanto a sí mismo. Empecemos con el artículo número 1, en cuanto a las condiciones empíricas. Tenemos primero lo que son las doctrinas relativistas, ¿ok? Y vamos a presentar el índice, ¿ok? Y veamos a continuación el primer punto. Tenemos la verdad, vamos a ver otra doctrina relativista relacionada con el relativismo. El punto A, el relativismo sistemático. El punto B, el relativismo metódico. El punto C, la doctrina escolástica. Veamos a continuación la verdad dentro de las doctrinas relativistas. Aquí tenemos algo en contra de las condiciones empíricas. Todos los hombres espontáneamente están ciertos de que el conocimiento verdadero, la verdad, sea independiente de las condiciones empíricas del hombre. No tiene nada que ver. La verdad entonces trasciende la historia del individuo y de la sociedad. Seguimos con la verdad. Pues todos dicen, lo que es verdadero en todo tiempo, en todo lugar y para todos los hombres. Cambian las costumbres, cambian los hábitos, los gustos de los hombres, pero la verdad no cambia. Es decir, de las condiciones subjetivas o históricas del individuo o de la sociedad.
Pasemos al punto del relativismo. El relativismo está en contra de la índole absoluta de la verdad. Está la primera forma del inmanentismo, lo que es el relativismo, en cuanto niega del conocimiento de la verdad el valor absoluto o teórico. Puede ser sistemático o puede ser metódico. Veamos el valor absoluto o teórico sistemático. La misma verdad es relativa o inmanente a las condiciones subjetivistas o históricas del hombre. Niega el valor absoluto de la verdad. Nos vamos con el metódico, con el relativismo metódico. Este relativismo metódico admite el sistema absoluto de la verdad, pero sostiene que el método para alcanzar la verdad es relativo, inmanente. Es relativo a las disposiciones y exigencias de los hombres. Pone en peligro el valor absoluto de la verdad. Continuemos con ese punto del relativismo sistemático. Este relativismo sistemático dentro de las doctrinas relativistas niega el valor absoluto de la verdad. Veamos el índice sobre las formas del apartado A, el relativismo sistemático, e iniciemos con el punto 1. Entonces, el índice tenemos el inciso A1, el psicologismo, el inciso 2, el historicismo, el inciso 3, el sentimentalismo, el inciso 4, el intuicionismo, el inciso 5, el voluntarismo, y el 6, el existencialismo moderno. Iniciemos con el inciso 1. El psicologismo. El psicologismo sostiene que la verdad depende de la estructura, o sea, del estado del hombre según la edad, según la cultura y según la educación. El asentimiento necesario no fluye de la misma verdad absoluta que se impone al intelecto, sino que fluye de la misma situación del individuo. El hombre conoce de este modo porque la verdad es esta, y no la verdad es esta porque el hombre conoce de este modo. La defiende el sofista Protágoras, quien nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Vayamos al inciso 2, el historicismo. El historicismo sostiene que la verdad cambia según las exigencias y las circunstancias históricas. En cuanto es un relativismo, no es una doctrina de la naturaleza o del valor de la historia, sino una que supone a la verdad ser hija del tiempo. La supone esa verdad ser hija del tiempo o ser cambiada con las mutaciones de las circunstancias. Circunstancias que pueden ser culturales, circunstancias que pueden ser materialistas o circunstancias que pueden ser sociológicos. Empecemos con las circunstancias culturales, referente a que la verdad puede ser cambiada con mutaciones de las circunstancias culturales. En cuanto sostiene las culturales, que para las edades particulares de la historia, o para los hombres en particular, se tiene una verdadera concepción
propia de la realidad. Respecto a las circunstancias materiales, en cuanto sostienen que la verdad se mide por las condiciones económicas, Marx y los marxistas. Las circunstancias sociológicas, vamos a verlas. Las sociológicas, en cuanto sostienen que la verdad se mide por la evolución de la sociedad en sus costumbres. ¿Okay? Vamos a continuar con el inciso 3, referente al sentimentalismo dentro de lo que son el relativismo sistemático, y una de esas formas es el sentimentalismo. El sentimentalismo sostiene que la verdad depende del sentimiento o de la afectividad del hombre, y con ella cambia la verdad. Vayamos al inciso 4, el intuicionismo. El intuicionismo sostiene que la verdad depende de la intuición, adivinación casi poética de la realidad. Es propia de Bergson. Toda la realidad se constituye de una insensibilidad que no se conoce por sus conceptos. Insensibilidad que no se conoce por sus conceptos. Insensibilidad que no se conoce por sus conceptos, sino por toda facultad adivinatoria, que es la intuición. Vayamos al inciso 5, el voluntarismo. El voluntarismo sostiene que la verdad depende de las exigencias prácticas de la vida. Es decir, es verdadero lo que responde a las exigencias de los hombres. Estamos hablando del voluntarismo. El voluntarismo tiene 4 formas. Tenemos el inciso A, el voluntarismo kantiano. Inciso B, el voluntarismo del pragmatismo. Inciso C, la filosofía del valor dentro del voluntarismo. Y el inciso D, la actividad absoluta del voluntarismo. Empecemos pues con el voluntarismo kantiano. El voluntarismo kantiano supone que la certeza de la realidad suprasensible es un postulado de la razón práctica, de la voluntad, o depende de las exigencias de la moralidad humana. ¿Okay? Kant supone que la certeza de la realidad suprasensible, como Dios, como la libertad y como la inmortalidad del alma, etc., es un postulado de la razón práctica, porque la razón teórica no puede probar esas realidades. Perdón. Kant muestra que la razón pura, especulativa, no puede demostrar ni negar la existencia de realidades suprasensibles. No hay experiencia de ellas y por tanto no son objeto del conocimiento teórico. Pero la razón práctica las necesita para la moral. Tenemos pues, Kant no los presenta como conocimientos, sino los presenta como postulados necesarios para la razón práctica. Es decir, suponemos su existencia, no porque podamos probarla, sino porque sin ellos la moral carecería de fundamento racional pleno. Pasemos a la forma del inciso B, el pragmatismo. El pragmatismo, que supone como criterio de verdad la utilidad de la vida,
La verdad sería lo que fuera útil. La verdad sería lo que sirve de la vida humana. Estamos hablando de que el pragmatismo, su criterio es, de verdad, es la utilidad de la vida. Pasemos al inciso C, la filosofía del valor. La filosofía del valor sostiene que la verdad es lo que responde a los ideales humanos, o sea, lo que vale para el hombre es la verdad. En el inciso D tenemos el activismo absoluto. El activismo absoluto o depende de las exigencias de la moralidad humana, con las cuales nada es verdadero. Nada es verdadero sino la misma acción humana, porque todo cambia. Estamos hablando del activismo, de ahí la acción humana. Pasamos al existencialismo moderno. El existencialismo moderno se niegan comúnmente el valor teórico absoluto de la verdad, la esencia, y establecen en el existencialismo moderno, establecen en el conjunto de fenómenos de la vida humana lo que es la fenomenología, que de sí y por sí mismo son valor de verdad. Vamos a continuar con el siguiente video, con el apartado B sobre el relativismo metódico y posteriormente con el apartado C, la doctrina escolástica. El relativismo metódico es el penúltimo tema de las doctrinas relativistas del artículo primero de las condiciones empíricas. ¿Okay? Entonces, con esta diapositiva damos fin a la parte número 1 de la sección que viene a ser la sección cuarta de la sección cuarta, que es la trascendencia.